Este sonido, seguramente muchos no sabéis qué es, ni de dónde proviene. Porque es el sonido de una interferencia espacial. De una interferencia en una nave, en un transbordador o en un satélite. Y es que hoy hablaremos del Triángulo de las Bermudas. Pero no solo del terrestre, sino también del Triángulo de las Bermudas espacial. Sí, seguramente muchos habéis oído, si os interesan estos temas, una frase, la expresión anomalía del Atlántico Sur. Esta anomalía, que también se traduce de forma coloquial como el Triángulo de las Bermudas espacial, ha sido encontrada por unos científicos, sobre todo para el experto en física John Tarduno. Denominó una zona que encontró de anomalías electromagnéticas en la parte de arriba, justo del Triángulo de las Bermudas. Estas siglas en inglés SAA, anomalía del Atlántico Sur, se usa y cada vez está cogiendo más fama para referirse a la zona del Atlántico Norte delimitada entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Son los extremos de un triángulo equilátero imaginario que abarca una superficie de 1,1 millón de kilómetros. Sin embargo, hasta ahora solo hemos hablado del Triángulo de las Bermudas como un fenómeno acuático, y a partir de ahora, según lo que ha descubierto John Tarduno, este científico, tendremos que hablar ya del Triángulo de las Bermudas terrestre y espacial. Pero empezamos. En esta área, lo que han encontrado los científicos es que el campo magnético de la Tierra tiene un punto débil. Este punto débil está sobre Sudamérica y el sur del Océano Atlántico. Esta irregularidad hace que la radiación de los rayos solares se aproxime hasta 200 kilómetros a la superficie de nuestro planeta. Y por eso ese fenómeno es lo que ha provocado y puede provocar accidentes, desapariciones, todo lo que se ha registrado en esta zona. Lo que durante décadas se atribuyó a la acción de los extraterrestres, a fuerzas desconocidas, o a cosas que ocurrían en el interior de la corteza terrestre, a un desorden meteorológico, hoy parece ser, según este experto, que está investigando el tema con la financiación de la NASA, una consecuencia de la combinación radiación solar-magnetismo terrestre. Y es que, cuanto más intensa es la radiación solar, mayor es el flujo de partículas energéticas que entran al Atlántico. Para hacer una explicación más fácil, resulta que los más de 50 barcos, aviones y personas que han desaparecido en esta zona que hemos dicho del Triángulo de las Bermudas, en el mar o en el aire, ahora parece ser que es verdad, que no son imaginaciones, no son invenciones, ya que justo en esta zona, por encima, en la parte de arriba de la estratosfera, hay una anomalía donde justo en este punto la radiación penetra mucho más, está, digamos, menos blindada esta parte del mundo, y esto explicaría la cantidad de aviones que se han caído al mar, barcos que se han hundido y gente que ha desaparecido en el Triángulo de las Bermudas. Él dice, palabras textuales, este científico de la NASA: no me gusta el apodo del Triángulo de las Bermudas, pero en esa región la menor intensidad del campo geomagnético acaba provocando una mayor vulnerabilidad de los satélites. Los satélites son más vulnerables cuando pasan por esa zona a las partículas energéticas, hasta el punto de que podrían dañar las naves espaciales que atraviesen la zona.
explicó John Tarduno, este profesor de geofísica del Departamento de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Física y Astronomía de la Universidad de Rochester, que ahora se ve que le está pagando la NASA para seguir este estudio. Dice que los satélites que pasan por el Triángulo de las Bermudas experimentan mayores cantidades de radiación, hasta el punto de que se producen daños serios en ellos. Dice que aquí, justo en esta zona, hay una radiación solar mucho más intensa que en cualquier otro lugar del mundo y de la órbita terrestre. ¿Y cómo se han enterado de esto? ¿Cómo se han dado cuenta de esto? Primero, porque la gente que sigue los satélites, porque hay gente que está 24 horas al día siguiendo los satélites de la NASA y de otras agencias espaciales, vieron que cada vez que un satélite pasaba por una zona, en concreto, que era justo encima del Triángulo de las Bermudas, verían que daba errores. Que el satélite daba errores, muchos errores en este punto, y después cuando salía de este punto ya no daba error. Después vieron que todos los satélites y naves que pasan por encima de esa zona fallan algo falla, no se caen ni nada, pero algo falla justo en ese punto. Después la Estación Espacial Internacional, que da vueltas al mundo, han tenido que blindarla muchísimo más, porque justo cuando pasaba por esa zona, la radiación era mucho más intensa. Y por eso, este científico lo ha apodado el Triángulo de las Bermudas del Espacio, que él lo quiere llamar la anomalía del Atlántico Sur. Si miramos hacia el cielo, podemos explorar otro fenómeno similar denominado el Triángulo del Espacio de las Bermudas, y dice que esto es una vasta región sobre la Tierra que sobrevuela porque, ojo, no está justo siempre encima del Triángulo de las Bermudas terrestre. Dice que cada vez se va moviendo mucho más que antes y va sobrevolando el Atlántico Sur, justo entre Chile, Zimbabue, y se asienta en un punto, muchas veces, que es la zona del Triángulo de las Bermudas. Podía entrar en más detalles técnicos, pero creo que a lo mejor se aburriría. Pero dice este científico que esto se va moviendo. Es como, imaginad, un agujero que se va moviendo, donde entran muchas más partículas solares. Y cada vez, dice este científico, que se va abriendo más y empieza, como dijo en su intervención, cuando explicó el tema, empieza a sobrevolar el mundo. Y eso es muy, muy peligroso. Porque, aparte de los telescopios, que hay telescopios que pasan 10 veces al día por encima de esta zona, aparte de la Estación Espacial Internacional, aparte de las naves terrestres que pueden sobrevolar esas zonas, aviones y barcos que hayan desaparecido en esa zona, imaginaos lo peligroso que puede ser si empiezan a caer los satélites, si empiezan a caer las naves que pasan por ahí, la Estación Espacial Internacional. Los científicos ya conocen esto bastante bien y están protegiendo sus satélites y sus naves, pero es un poco, como ha dicho este científico, da un poco de miedo porque, según sus cálculos y pronósticos, en 5 años su volumen y área de influencia se incrementará alrededor de un 10% en comparación a 2019. ¿Eso qué significa? Que cada 3 años se va abriendo este agujero, digamos, por donde pasan muchísimas partículas de radiación, un 10%. Imaginaos en
20 años, 30, 40, 50, lo que puede ocurrir y los problemas que puede haber si esto sigue aumentando el tamaño. Y aquí sí que no podemos hacer absolutamente nada. No se puede hacer absolutamente nada. Y encima, esta anomalía del espacio interactúa con el campo magnético de la Tierra. Y a mí, personalmente, me da más miedo esto que caiga un meteorito o que ocurran otras cosas. Porque esto sí, que se está descubriendo que está aumentando de tamaño cada vez. Y esto, imaginaos, que aumentara el 70%, el 60%, ya ningún satélite funcionaría, ninguna nave podría ir por el espacio, no podríamos ir a otro planeta, no podrían volver lo de la Estación Espacial Internacional y nos quedaríamos sin comunicaciones. Aparte que si esto aumentara, la radiación solar impactaría mucho más en la Tierra, seguramente no podrían volar aviones, muchos barcos se perderían en el mar y ojo a que no afectara a los humanos que vivimos en nuestras casitas tranquilamente. Y por eso he querido hablar de este tema, porque en 3 años ha aumentado un 10%. No se habla mucho del tema. Sí que si buscar en internet hay mucho. Hay un documental en televisión española, online, aquí en España. La BBC hizo un documental también. Pero es verdad que no se habla casi nada. En algún periódico de ciencia, donde hay trocitos que hablan de ciencia. Pero en la televisión normal, prácticamente, no se habla de esto. Y para mí, es algo que da mucho, mucho miedo. Y es que en el espacio hay multitud de anomalías. Hay multitud de misterios, de enigmas. Pero el más, para mí, y que todo el mundo, seguro que para todo el mundo es el mismo, es cómo se formó el universo y de qué está hecho. De qué está hecho más o menos se sabe. Se cree que el 27% es materia oscura, una sustancia fantasmal que no emite ni refleja luz. Los astrónomos están seguros que existe y de hecho la galaxia no se habría formado sin ella. Pero nadie sabe exactamente qué es la materia oscura. Podría estar compuesta de partículas, micropartículas, pero no se sabe nada absolutamente de esto. La gravedad también es una cosa muy extraña del universo y de nuestro planeta. La gravedad es algo que hace que estemos con los pies en el suelo y no nos vayamos volando, pero también no se sabe exactamente cómo surgió esta especie de imán que nos hace estar pegados a nuestro planeta. Y hay muchos más misterios, muchas más preguntas. No voy a entrar en detalle en ellos, pero una pregunta que también nos hacemos con el tema este del espacio es si estamos solos. Y si no, ¿dónde están los demás? Los astrónomos están descubriendo miles de exoplanetas que orbitan alrededor de estrellas lejanas. Algunas galaxias albergan miles de millones de planetas que, según los científicos, son potencialmente habitables. Pero, ¿por qué no hemos conocido ninguno científicamente que tenga vida más o menos como la nuestra? Son preguntas muy extrañas que me hago muchísimas veces, y vosotros seguramente también. ¿Por qué no tenemos ninguna señal que se sepa, o que no nos hayan ocultado, de otras civilizaciones?
Porque yo me pregunto, si hay tantos millones de planetas, por estadística, muchos deben de albergar vida. Y alguna parecida a nosotros. Pero seguramente están como nosotros. No pueden apenas salir de su galaxia. No pueden apenas salir de sus 3 o 4 planetas que tienen alrededor. Y por eso yo creo que no nos estamos encontrando. Pero después hay otra pregunta, que es si el universo es solo uno. O hay distintos universos y distintas, digamos, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido de la cabeza. Distintas realidades, perdón. Y es que ahora, ya a modo de reflexión, nuestra mente no puede pensar qué hubo antes del universo. Era imposible. Tú piensa, vosotros, los que me estáis escuchando, pensad a ver si vuestra mente crea una imagen o una idea de lo que hubo antes de que se creara el universo. Era imposible. Os dejo un par de segundos. Imposible. Tú piensas, usted piensa, o ustedes piensan, ¿qué había justo antes de que se creara el universo? Y tu mente no llega ahí. La mente no llega ahí. Y si fue por una partícula, según dicen los científicos, ¿de dónde vino esa partícula? Si no había nada, si no había nada, ¿cómo apareció esa partícula y creó el universo? La mente aquí no llega. La mente aquí ya, a partir de aquí, ¿cómo se formó? Sí que ya los científicos lo han investigado y más o menos saben cómo se hizo. Pero lo que pasó justo antes y el momento que apareció la partícula, lo que había antes de eso, si no había nada, ¿cómo de la nada se forma algo? Es una cosa que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y es la pregunta de la humanidad. La pregunta de la humanidad no es si hay extraterrestres, qué hay después de la muerte, cómo se gana la lotería. La pregunta de la humanidad es esa. ¿Qué había antes del universo? No lo sabemos nunca. Es imposible. Y también a mí me gusta mucho pensar y reflexionar sobre, como he dicho antes, si hay vida inteligente en otros planetas. Pero cada vez estoy más convencido que si hay vida inteligente no se parece absolutamente en nada a nosotros. Y me explico. Si en un planeta que están a 300 grados bajo cero o 200 grados de calor, seguramente habrá vida, pero no se parecerán a nosotros para nada. Si hay planetas, exoplanetas o planetas que están fuera de nuestro alcance, que tienen vida, a lo mejor solo son plantas extrañas, o son animales raros, o son tipo gusanos extraños. Lo digo a modo de ejemplo porque siempre pensamos que vendrá un hombrecito que se parece a nosotros con piernas, manos y cabeza, y no. Yo creo que es casi imposible que se parezcan en algo a nosotros, porque cada mundo, cada galaxia tiene sus componentes, tiene sus cosas que hacen que todo sea distinto. Hay un juego de ordenador, de consola, se llama No Man's Sky, que lo explica muy bien, porque este juego va creando mundos aleatorios según las condiciones climáticas, y tú vas con una nave a un mundo y a lo mejor está a menos 50 grados, y ahí las plantas, los animales y los seres no se parecen absolutamente en nada
a nosotros y de un planeta a otro no se parecen en nada. Y yo creo que es un poco así como pensaron los diseñadores de este juego. Yo creo que es un poco así. Si hay planetas que hay vida, que seguramente hay muchísimos, millones o miles, las formas de vida no se parecen absolutamente en nada. Por eso, el tema de los ovnis, que nos vienen a visitar con una nave espacial, que tienen cabeza, manos y pies, cada vez el tema de los humanoides a lo mejor ya no es tan real como pensamos. Sí que puede ser que nos vengan a visitar con algún tipo de energía y que estos seres sean incluso energía. Por eso se ven estas luces tan rápido, que cambian tan rápido, que aparecen, desaparecen, que parecen que no tienen nada dentro. Y yo creo que el rollo va por ahí. Si nos han visitado o nos visitan seres extraterrestres, una de dos. O de repente ponen forma a su nave y a su cuerpo parecidas a los humanos para que lo veamos y lo entendamos. Es un misterio. Es un misterio. Nosotros en sí somos un misterio. Nosotros también somos algo súper extraño. Unos seres que han evolucionado de los animales acuáticos, que empezaron a subir a la tierra. Nos convertimos en animales, en monos. De monos pasamos ya a caminar y a crear cosas increíbles. Si el universo es un misterio, el ser humano lo es mucho más. Y quién sabe si a lo mejor somos los únicos seres vivos que habitan un planeta. Yo creo que no. El universo nos deparará muchísimas sorpresas. Hemos empezado hablando de la anomalía del Atlántico Sur, del Triángulo de las Bermudas espacial, que ha explicado, según estos científicos, muchos accidentes aéreos y de barcos que se creían que eran cosa de la Tierra. Imaginaos, hemos descubierto esto, todo lo que podemos descubrir. Y la reflexión que quiero hacer es que aún no sabemos nada, ni de los campos magnéticos de la Tierra, ni de la estratosfera, ni de las partículas solares. Prácticamente estamos en pañales y van ocurriendo cosas, y a veces ocurren cosas que quién sabe si están relacionadas con todo esto. Antes mirábamos a las estrellas, a ver si había otros planetas, si había vida. Yo creo que ahora lo que hay que hacer es mirar al Sol. Ya hablamos el pasado episodio. Mirar al Sol, mirar a nuestra protección de las partículas solares, porque cada vez se están descubriendo muchas cosas increíbles. Y esta anomalía del Atlántico Sur, este triángulo de las Bermudas del espacio, a mí personalmente me empieza a dar un poco de miedo, porque como esto vaya abriéndose, tendremos muchos problemas. Yo creo que el ser humano no se extinguirá ni por nuestra culpa, ni por fenómenos ni desastres naturales. El ser humano se extinguirá por algo que ocurrirá relacionado con el Sol y con las partículas. Seguramente no lo veremos, pero ahí queda esta reflexión en lo que va 51. Gracias y hasta la próxima.